Hola, en este video vamos a ver el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico. Expresar situaciones en lenguaje algebraico implica representar con números y letras situaciones que necesitan generalizarse. Por ejemplo, el perímetro de un cuadrado se calcula multiplicando por 4 la medida de su lado. No importa el tamaño del cuadrado, siempre si yo quiero saber el perímetro, voy a multiplicar por 4 la medida de su lado. Entonces, aquí yo tengo un cuadrado de lado A y estoy utilizando el lenguaje algebraico para referirme a la medida de su lado porque puede ser cualquier cuadrado. Lo anterior, expresado en lenguaje algebraico, sería que el perímetro es igual a 4A o 4 multiplicado por A, siendo A la medida del lado del cuadrado. Aquí, si se fijan, para representar el perímetro, uso lenguaje algebraico porque uso números y letras. Y si yo le doy un valor a, puedo calcular el perímetro de un cuadrado de cualquier tamaño usando esta expresión, 4A o 4 multiplicado por A. Acá tenemos otra situación, la mitad de un número disminuida en el triple del mismo número. Suena como un trabalenguas, pero esto yo lo puedo representar usando lenguaje algebraico. Paso 1 es identificar la variable. Vamos a denominar x a un número cualquiera. Como yo no conozco este número, digo que es un número x y utilizo una letra. Y ahora que ya sé que ese número cualquiera es una x, o lo voy a nombrar como x, represento usando el lenguaje algebraico. Entonces la mitad de un número es x medio o x dividido en 2 y lo puedo representar así como una fracción con denominador 2. Y el triple del mismo es 3 veces dicho número, o sea 3x, porque estoy hablando del mismo número. Y 3x es multiplicar 3 por x, triple. Así la expresión será x medio menos 3x. Recuerden que aquí si está junto el número y la letra quiere decir que hay una multiplicación entre medio. Entonces usé el lenguaje algebraico porque estoy usando letras y números para representar una situación. En este caso usé la letra X porque no conozco ese número. Entonces no me complico la vida, como no lo conozco, uso una letra. Vamos a las expresiones algebraicas. Aquí yo tengo una expresión algebraica. Y la expresión algebraica dice que hay un coeficiente numérico y hay factor literal. Fíjense que el coeficiente numérico es lo que está en rojo, que puede ser una fracción, un número natural, un número entero, un decimal, cualquier número. Ese va a ser el coeficiente numérico y va adelante de la letra. Ya en este caso un sexto y también el 0,8 están adelante de la letra, coeficiente numérico. Y la letra es el factor literal. En este caso x cuadrado y es factor literal y también z elevado a 5 es un factor literal. Y el factor literal es la letra incluido el exponente. Fíjense que acá hay una potencia. No conozco la base, así que usé una letra, pero sí conozco el exponente. Entonces esa potencia que utiliza una letra es el factor literal. A veces lleva exponente y a veces no. Pero si lo lleva, es parte del factor literal. Una expresión algebraica es un conjunto de números o símbolos relacionados entre sí por los signos de las operaciones, adición, sustracción, multiplicación y división. Fíjense que acá tengo una adición. Una expresión algebraica está compuesta por términos algebraicos, los cuales están separados entre sí por los signos más o menos. Entonces aquí yo tengo un término algebraico y acá tengo otro término algebraico. Y están separados por el signo de la suma, el signo más. Y cada término algebraico tiene un coeficiente numérico y un factor literal. Cada término algebraico consta de coeficiente numérico y factor literal, como lo dije anteriormente. Coeficiente numérico es el número que acompaña a la letra y va adelante. Y el factor literal es la letra y el exponente asociado a ella. Las expresiones algebraicas se pueden clasificar según la cantidad de términos que tengan. Voy a llamar monomio a las expresiones algebraicas que tienen un solo término y que están conectadas por una multiplicación aquí. Miren, tengo 0,5 y todo este factor literal. ¿Ya?
Entonces, a esto lo voy a llamar monomio. Fíjense que no hay sumas ni restas, solo hay una multiplicación que está entre el coeficiente numérico y el factor literal, ahí entre medio. Ahora, si hay más términos, los voy a llamar polinomios. Y en caso de que tenga dos términos más que polinomio, lo voy a especificar y voy a decir que es un binomio con dos términos. Por ejemplo, 2x más 3y. Acá hay dos términos algebraicos separados por una adición. Trinomio si son tres términos. Fíjense que acá tengo 2x más 3y más 7z. Aquí tengo tres términos algebraicos y entre medio hay sumas. Y bueno, si tiene más términos, más de tres términos, simplemente lo llamo polinomio. Si tiene 4 o más términos, polinomio. ¿Qué expresiones algebraicas representan el área y el perímetro de las siguientes figuras geométricas? Veamos a continuación, tenemos un rectángulo. Me doy cuenta que es un rectángulo porque sus lados opuestos son paralelos, ¿sí? Además, tiene 4 ángulos rectos y sus lados opuestos tienen la misma medida, ¿ya? Entonces este lado que está acá sería W y el lado que va arriba sería B. ¿Cómo puedo calcular el perímetro de este rectángulo? Sumando todos los lados, por lo tanto lo expreso así. No importa, no conozco cuántos centímetros o metros mide cada lado, pero yo sé que hay una letra que me representa esa medida. Por lo tanto, eso es lo que voy a expresar como suma. Ahí está el perímetro, la suma de todos los lados. Y el área, recuerden que era largo por ancho. U otras personas le pueden decir base por altura. Largo por ancho. Entonces voy a multiplicar estas dos dimensiones. Y como no puedo resolver esa multiplicación, lo dejo expresado así. B por W. Listo, ese es el área. Y no me complico más, esa es la gracia del álgebra. Dejo representada la multiplicación, sin tener que resolver nada aún. Veamos otra figura, aquí tenemos un triángulo. Este es un triángulo isósceles. Y en este triángulo quiero calcular también el área y el perímetro. El perímetro es simple porque siempre es igual, sumar todos los lados. Entonces me queda así, sumo el lado que mide N, T y S. Y lo dejo expresado, porque no tengo nada que sumar, ningún número. Solamente dejo escrito como una suma el perímetro. Y ahora el área, recuerden que el área es la base multiplicada por la altura y esto se divide en 2. Entonces me queda N por Q dividido en 2. Para referirme a las divisiones, usando lenguaje algebraico, suelo escribirlo como fracción, porque recuerden que la fracción es una división. Entonces aquí N por Q dividido en 2. Vamos con la valorización de expresiones algebraicas. Esto lo vimos el año pasado también. Para valorizar expresiones algebraicas, debes reemplazar los valores dados de las variables en la expresión algebraica y luego resolver. Por ejemplo, yo sé que A es igual a 1, B es igual a 1 negativo y C es igual a 2. O sea, conozco el valor de cada una de estas letras. Calculemos. Yo quiero resolver esta operación. Dice A menos B más C. Por lo tanto, como yo conozco el valor de cada uno de estos términos algebraicos, voy a reemplazar el valor. Donde está la A, voy a reemplazar por el valor 1 positivo, porque eso me indica. Ahora, menos B, y B tiene un valor de 1 negativo. Voy a usar paréntesis para que no se me enrede la resta y el signo. Más C, y C vale 2. C es igual a 2, entonces reemplazo 2. Y ahora esta expresión, A menos B más C, me quedó así. 1 menos 1 negativo más 2. ¿Y en qué orden resuelvo? ¿Qué resuelvo primero, la resta o la suma? La resta porque está más a la izquierda. Recuerden, siempre de izquierda a derecha se resuelve. Entonces resuelvo esta sustracción, la resta cambia por una suma y este que era negativo ahora es positivo.
Entonces me queda 1 más 1, 2, positivo. Y bajo el valor de C, que era 2, lo bajo tal cual porque todavía no resuelvo esa suma. Y ahora sí puedo resolver la suma, 2 más 2 es 4. Por lo tanto, el resultado de esta operación A menos B más C es igual a 4, porque valoricé cada uno del término algebraico. Hay consideraciones importantes. Procura ser ordenado en la resolución. Así, organicémonos bien. No importa que ocupemos harto espacio hacia abajo, pero seamos ordenados para que no se nos olvide ninguna operación y no se nos enrede el valor de cada uno de los términos algebraicos. Utiliza paréntesis auxiliares cuando sea necesario, sobre todo cuando reemplaces valores negativos. Por ejemplo acá, B era un número negativo, por lo tanto usé un paréntesis auxiliar para que se diferencie el signo de la operación que va adelante. En la resolución siempre debes considerar la prioridad de las operaciones. Recordar, siempre se resuelven los paréntesis si tienen operaciones dentro, desde el interior al exterior. Luego las multiplicaciones o divisiones, si hay más de una, de izquierda a derecha. Y al final se resuelven las sumas o restas, también si hay más de una, de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, en esa dirección. Si quedaron con dudas, recuerden que me pueden escribir un mail o enviar un mensaje en Instagram. También les recomiendo estar visitando el canal de YouTube, donde van a encontrar más videos. Pueden encontrar actividades complementarias en la plataforma Santillana Compartir y les recomiendo estar revisando la página web de la escuela para encontrar información actual.